Hola niños y niñas de quinto básico A y B, sean muy bienvenidos a una nueva clase de historia. Nuestra clase es la número 3 y nuestro objetivo de hoy será reforzar la clasificación de fuentes históricas. Vamos a partir primero recordando lo que vimos en la clase anterior acerca de lo que es tiempo histórico y tiempo cronológico. El tiempo cronológico lo medimos usando diferentes unidades, ya sean horas, días, años, incluso décadas. Para medirlo utilizamos relojes, en el caso de las horas y días, calendarios, en el caso de los días y años, y las líneas de tiempo cuando ya estamos hablando de décadas, siglos, incluso milenios. Para abordar largos periodos se utilizan las expresiones antes de Cristo y después de Cristo. En el caso del tiempo histórico, está constituido por periodos o edades que dividen la historia de la humanidad. Los periodos o edades poseen características muy particulares que van a permitir entender los procesos desarrollados dentro de estas. Cada edad está delimitada por un hito. ¿Qué es lo que es un hito? Es un hecho muy relevante que marca un inicio y también un término. Vamos a revisar la actividad que quedó pendiente de la clase anterior, en la cual debíamos buscar los hitos que marcan el inicio y el término de las diferentes edades en las cuales se divide nuestra historia. La primera edad es la edad antigua. ¿Cómo comienza? Comienza con la invención de la escritura en el año 3200 a.C. y culmina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este hito histórico da comienzo a la Edad Media. La Edad Media termina con el descubrimiento de América ocurrido en el año 1492 después de Cristo. Este hecho histórico tan importante va a dar comienzo a una nueva edad que denominamos Edad Moderna. La Edad Moderna, a su vez, termina con la Revolución Francesa que se dio en el año 1789 después de Cristo y que a su vez también va a dar comienzo a la edad contemporánea que es la que estamos viviendo actualmente. Entonces estos son los hechos o hitos históricos más importantes de nuestra historia de la humanidad. Vamos a desarrollar nuestra primera actividad de la clase. Para eso vamos a crear una línea de tiempo con 4 hechos más importantes de tu vida. Aquí podemos ver entonces que tenemos una línea, ¿cierto? En la parte superior vamos a colocar hechos importantes de tu vida. O sea, tú vas a colocar hechos importantes de tu vida. Por ejemplo, yo coloqué mi año de nacimiento, que fue en el año 1988, y aquí tengo espacio para colocar 3 hitos importantes o hechos importantes de mi vida. Debo colocar el año y cuál fue el hecho importante. Luego, en la parte inferior, es decir, en la parte de acá abajo de la línea, que se relaciona con el hito de arriba, debo escribir algún acontecimiento histórico que ocurrió ese mismo año, tanto a nivel nacional o también puede ser a nivel mundial. En mi caso, mi año de nacimiento es el año 1988. En ese mismo año se vivió un plebiscito nacional en Chile, que dio término a la dictadura y comenzó el proceso de democracia nuevamente, ¿ya? Entonces, acá vemos que hay un tiempo cronológico y también un tiempo histórico. Lo mismo debes hacer tú en tu cuaderno, identificando 4 hechos más importantes de tu vida y qué es lo que pasó en ese mismo año a nivel mundial o nacional. Así identificamos tiempo cronológico y también el tiempo histórico. Ahora vamos a eh, hablar acerca de lo que son los tipos de fuentes. Y para eso te, te propongo la siguiente situación. Si no podemos retroceder hasta la época del Imperio Romano para estudiarlo, ¿cómo podríamos conocer sobre este?
¿Cómo se puede estudiar una época que no podemos experimentar o ver directamente? Tal como lo vimos en tercero básico, nosotros conocimos acerca de lo que es Roma, ¿cierto? Hablamos un poco sobre lo que es el Imperio Romano, pero si no estamos viviendo en esa época, ¿cómo lo pudimos conocer en ese tiempo? Lo pudimos conocer a través de los libros, a través de imágenes, a través de fotografías, ¿cierto? A través de videos, de textos, porque el texto de historia es un texto que trae información, ¿cierto?, acerca de lo que es Roma y el Imperio Romano. Entonces, para enfrentar este desafío, los historiadores utilizan fuentes históricas. Estas fuentes nos van a permitir conocer el pasado y estudiarlo. Y estos tipos de fuentes son muy diversas. Hay dos tipos de fuentes. Hay fuentes que son primarias y fuentes que son secundarias. Las fuentes primarias son las que fueron elaborados durante la época estudiada. Algunos ejemplos son restos de cerámicas, que son materiales, periódicos, que están impresos, ¿cierto? Y que fueron publicados en esa época. Las cartas también son un tipo de fuente primaria. Las pinturas que fueron creadas en esa misma época y las películas, que es un material audiovisual, si está creado en esa época, también es una fuente primaria. Las fuentes secundarias son las que fueron creadas en épocas posteriores a la estudiada y a partir de las fuentes primarias. Ejemplos de estas son los libros, los recursos estadísticos, ya sean tablas o gráficos, los documentales que son inspirados, ¿cierto?, en ciertas épocas o a raíz de cierto tema, y las tesis universitarias. Entonces tenemos dos tipos de fuentes, fuentes primarias y fuentes secundarias. Estas definiciones debes registrarlas en tu cuaderno. Vamos a observar atentamente las siguientes imágenes y vamos a señalar si el tipo de fuente es una fuente primaria o secundaria a partir de lo que hablamos en la diapositiva anterior. Lo primero es una carta de Arturo Prat a su esposa Carmen Carvajal. Aquí vemos una imagen, ¿cierto?, que corresponde a una carta que don Arturo le escribió a su esposa. ¿Qué tipo de fuente es esta? Esta es una fuente primaria, a pesar de que la estamos viendo en una imagen, pero esta imagen corresponde a algo real. Esta carta sí existe, entonces es un tipo de fuente primaria. La segunda imagen dice que es Historia de Chile en cómics. Fue publicado por el diario Las Últimas Noticias en el año 2008. Este tipo de fuente es una fuente primaria o secundaria. Es una fuente secundaria. Muy bien. ¿Por qué? Porque está inspirada en una época. En este caso, está inspirada en la historia de Chile. Y además, como fue publicada en el 2018, es una fuente que está publicada posterior a la época en la que sucedieron los hechos. Ahora vamos a ver la actividad número 2. Debes copiar el siguiente cuadro y completar la información solicitada. Guíate por el ejemplo. En este caso, por ejemplo, el primero que tenemos acá, el ejemplo de fuente, es el Acta de la Independencia de Estados Unidos en el año 1776. Nuestro tipo de fuente dice, esta fuente es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque la independencia, el acta de independencia de Estados Unidos fue elaborada en la misma época. Por eso entonces es una fuente primaria. Lo mismo tienes que hacer entonces con Civilizaciones Prehispánicas de América, Osvaldo Silva Galdames, 1985. Siguiente fuente, Héroes, La Gloria tiene su precio, serie de televisión en el año 2007. Y por último, un jarro pato de cerámica perteneciente a la cultura diaguita hacia el año 1500 después de Cristo. Y acá tienes entonces que señalar si es una fuente primaria o secundaria y justificar por qué. Y acá te dejamos entonces las respuestas. Ve si contestaste correctamente.
Civilizaciones prehispánicas de América es una fuente secundaria, porque este libro, que se publicó en el año 1985, obviamente fue elaborado con posterioridad a la época estudiada. La serie de televisión Héroes es una fuente secundaria, porque también fue elaborado con posterioridad a la época estudiada, porque fue elaborado en el 2007. El jarro pato, en cambio, es una fuente primaria, porque como perteneció a la cultura de Aguita, fue elaborada en la misma época estudiada, es decir, en la época precolombina. Y así llegamos al término de la clase. Espero que hayas aprendido la diferenciación entre una fuente primaria y secundaria.